¿Qué traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Hoy le doy la bienvenida en el poderoso nombre del Señor Jesucristo a todos ustedes que se han conectado, aquellos que llegaron temprano y están saludando por el chat. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos los que nos están sintonizando hoy en Europa, en Estados Unidos, aquí en Sudamérica, en Colombia. Los bendecimos a todos. Les mandamos un abrazo desde Santa Marta y recíbanlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos, gracias por su apoyo. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al más importante. Como siempre les digo, el más importante en esta reunión es el amado Señor Espíritu Santo. Entonces usted hoy, con su mano en el corazón, Él es quien, usted lo va a darle la bienvenida porque Él es quien lo va a ministrar. Él es quien va a hablar. Él es quien le trae esta palabra. Hoy usted le dice al Espíritu Santo,
Señor Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Eres bienvenido a este lugar que es mi corazón. Dulce, tierno, consuelo, eterno y refugio eres tú, Señor Espíritu Santo. Ese amigo importante, el más grande de los amigos que yo tengo en mi vida eres tú, Señor Espíritu Santo. Hoy te pido, Espíritu Santo, que llenes mi vida, que llenes mi alma, que llenes todo mi ser con tu presencia. Dígaselo, porque Él es quien va a venir a su corazón, a su vida, y lo va a llenar de su presencia, la va a llenar de su paz, la va a llenar de su tranquilidad, la va a llenar de gozo. Él es quien va hoy a ministrar. Él es quien hoy va a sanar al que esté enfermo. Él es quien hoy va a traerle el consuelo que usted necesita. Y Él es el que trae hoy. Él es quien trae hoy la palabra para usted, esa palabra que usted necesita, que usted está esperando en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Yo los bendigo a todos, les doy un abrazo y le damos gracias a Dios porque hoy tenemos vida, tenemos salud y hoy nos hemos levantado en este día hermoso, precioso que Dios nos regaló para alabar y bendecir al Señor. Usted ya se levantó, oró, adoró, glorificó al Señor y está listo para recibir esta palabra. Usted está lista hoy. Usted se postró ante el Señor y le dio gracias a Dios por todo. Lo bueno, lo regular, lo malo, entre comillas, que pensamos que a veces lo malo es malo para nosotros, pero lo malo puede ser para algo bueno, para un cambio. Entonces usted ya le dio esas gracias al Señor y colocó el día en su presencia y está lista para recibir esta palabra. Yo le doy gracias a Dios por concederme esta nueva oportunidad de ser ese mensajero de su palabra, ese portador de las buenas noticias para cada uno de los que hoy están en este lugar, para cada uno de los que hoy se han conectado a esta reunión y reciben esta palabra para atesorarla. Hay que atesorarla, hay que ponerla por obra en cada uno de sus vidas, para que esa palabra sea una guía, sea esa dirección que usted estaba esperando para que se active, para que sea activada esta semana que está comenzando, este resto de mes que está transcurriendo, para que ese proyecto, ese sueño que Dios puso en su corazón sea activado hoy y continúe hasta que termine. Por eso la palabra de hoy dice, la invitación que usted recibió, dice que el que comienza la buena obra la va a terminar y la termina, porque usted hoy tiene sus sentidos espirituales abiertos, sus sentidos espirituales atentos. No permita que nada ni nadie lo vaya a distraer, porque Dios le entregará, le revelará esos secretos, esas llaves que usted necesita cada día en su vida para que su vida sea buena, su vida sea mejor, y si está mejor, que sea mejor cada día para la gloria de Dios y no para su gloria. Todo lo que a usted le ocurre es para la gloria de Dios. El Señor Espíritu Santo, yo le pido hoy al Espíritu Santo que está en esta reunión y que habite en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, que se mueva con todo su poder durante toda la reunión, que se mueva con todo su poder. Por eso usted está atento, dispuesto, usted ya abrió su corazón y está en sintonía en esta reunión, está en este momento metido ya en la reunión espiritualmente, para que el que esté enfermo sea sanado, que el que tiene cautiverio espiritual sea liberado, que el que está cansado sean renovadas sus fuerzas, y el agobiado sea levantado. Todos sean activados en los sueños que estaban dormidos, aquellos sueños, proyectos que estaban enterrados, hoy sean activados. Yo le pido al Espíritu Santo que en esta reunión Él lo opere con gran poder. Que el que no tiene fe, hoy reciba esta palabra y la
active en su corazón. Que el que tiene poca fe hoy sea empoderado por esa pequeña semilla como de mostaza, dice la palabra, y que esa pequeña semilla de mostaza crezca sobrenaturalmente para que su fe crezca, para que su esperanza y su confianza en Dios crezca y se afiance cada día más. Yo es lo que le pido hoy al Espíritu Santo que suceda en esta reunión. En unidad de espíritu, usted y yo, todos los que estamos en esta reunión, decimos amén, amén. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque hoy veremos tu gloria. La gloria es para nuestro Señor, nuestro Creador. Y vamos a la palabra, vamos al mensaje del Señor que tiene para usted hoy. Usted está listo, usted está ahí para atrapar esta palabra. Génesis 18:14. Usted va al manual de vida, al manual de instrucciones que usted tiene ahí en sus manos, el que lo acompaña siempre, el que usted consulta siempre. Génesis 18:14. Para la gloria del Señor, yo los bendigo, le doy gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y va a hacer en esta reunión. Génesis 18:14, una palabra, un versículo corto, pero conciso y preciso para nosotros. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Dice la palabra en Génesis 18:14. Y esta palabra viene porque Dios le había hecho una promesa. Dios le había anunciado a Abraham que Sara, su esposa, tendría un hijo, que tendrían ese hijo que tanto habían esperado, anhelado, ya viejos. Abraham conversaba en ese momento, nos está relatando el pasaje bíblico, que Abraham conversaba con dos mensajeros del Señor y uno de ellos le decía, mientras que Sara estaba dentro de la carpa y ella escuchaba lo que estaban hablando, el mensajero, el Señor le dice a Abraham, yo volveré dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Mire este mensaje, esta promesa que vuelve y le hace el Señor a Abraham. Yo volveré dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que estaba escuchando dentro de la carpa, se rió en silencio. Ella estaba ya escondida dentro de la carpa y empezó a cuestionar la promesa de Dios. Esa promesa que Dios le acababa de entregar a Abraham, su esposo. Y ella empezó a cuestionarlo. Sara tendría un hijo. Entonces, ella empieza a decir, pero es que somos muy viejos. Las oportunidades, los tiempos de fructificación ya pasaron y no volverán. Cuestionar y cuestionar una promesa, un sueño que Dios coloca en una persona. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo a ella, el Señor le está hablando a Abraham, dice, ¿por qué se rió Sara? Y ¿por qué ella dice, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo difícil, imposible para Dios? Regresaré, escuche esto, iglesia. Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Hoy le solicito que usted levante su mano. Levante su mano al cielo y recibe esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque si Dios se la hizo a Abraham, la promesa también es para usted. Dentro de un año reciba esta palabra. Dentro de un año regresaré y veré la promesa que te he hecho cumplida. Y la veremos todos con nuestros ojos físicos. Y alguien tiene que decir amén, amén, amén. La promesa que Dios le ha hecho, que está en proceso. La promesa que Dios le hizo esta semana, la semana pasada, en este mes, el mes pasado. Dentro de un año, dice el Señor, regresará y será un hecho cumplido
cumplido en su vida, cumplido en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Sara tuvo miedo. Por eso negó haberse reído de la promesa de Dios. Sara se rió por miedo a tremenda promesa que le estaba haciendo el Señor. Usted aprende hoy lo siguiente: cuando Dios le dé una promesa grande, una promesa gigantesca, porque Dios, ese Dios en el que usted cree y en el que yo creo, es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios sin límites, es un Dios sin fronteras. No le dé miedo en la promesa que el Señor le da. No se atemorice por lo grande, por lo gigantesca que parezca la bendición que Dios le tiene. No se intimide ante una situación, no se intimide ante una crisis, porque usted la ve imposible, la ve muy difícil, porque usted cree que es muy difícil, imposible de que se resuelva o se haga realidad para usted una bendición, una promesa, un sueño de Dios. No haga como hizo Sara, reírse porque le parece una locura, le parece que no tiene sentido, le parece que es inalcanzable, que yo ya no estoy para eso, que ya esos tiempos pasaron. No se ría, no le dé miedo, no cuestione una promesa, un sueño de Dios, una bendición que Dios le está anunciando. Lo que tiene que hacer y lo que tenemos que hacer todos es ponernos en acción, a orar cada día más, a creer más en Dios, a confiar más en Él, en esperar más, en tener más paciencia y a depender más de Él cada día. Pero además hay que estarle dando gracias a Dios por esa promesa que Dios le ha entregado. Una promesa que además tiene fecha de cumplimiento. El próximo año, en este mismo tiempo, confíe en el Señor. Tenga su fe, su esperanza puesta en que lo que Dios le promete se va a cumplir. El año próximo, por este mismo tiempo, lo veremos cumplido y alguien tiene que estar diciendo amén para la gloria de Dios. Yo lo recibo y así será. Será una realidad en su vida. Yo sé que esta promesa se cumple porque es palabra de Dios y es esa palabra que es verdad. Dice la palabra, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Lucas 1:37. Yo sé que esta palabra que Dios le está entregando es verdad porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Siempre, nunca dejará de cumplirse. Hay algo importante en Lucas 1:37. Dice, antes decía la gente que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y está en el 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, Lucas 1:37. Nunca dejará de cumplirse. Las personas que a usted lo rodean le han dicho que eso es un imposible, porque lo han visto estéril, han visto que no da frutos, la ha visto que ha fracasado, la han visto que no lo han visto que no puede avanzar, que usted siempre está en pérdida, que siempre está ahí quejándose, lamentándose, que está enferma, que está enfermo, que está triste, que se siente abandonado, que se siente abandonada y que su única compañía es la soledad. Pero si el Señor hoy le dio una promesa de bendecirla, de bendecirlo, la cumplirá. Si lo dice la palabra de Dios, está hecha en los cielos y es una realidad y hay que traerla de los cielos a su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espero que usted esté entendiendo esta palabra hoy, porque la buena obra que Dios comenzó en usted, Él la continuará y la terminará.
Él no la va a dejar en la mitad. Él no la va a dejar sin concluir, la concluirá, la concluirá. Él es quien va a hacer la obra. Confíe, tenga fe en Él. Mire, usted conoce este pasaje, esta historia en la Biblia. A María, cuando el ángel del Señor le anunció que concebiría un hijo y le pondría por nombre a ese hijo Jesús. Ella cuestionó en su naturaleza humana, como lo hemos hecho muchas veces nosotros. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, decía ella. Ella no se rió como Sara, pero ¿cómo sucederá esto? Yo no lo entiendo. El ángel le respondió. El ángel le está dando una respuesta. La palabra de Dios está dando una respuesta. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y le soltó la siguiente noticia. Tu prima Elizabeth, que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Le dio la promesa, pero también le soltó esa bomba de que la que era estéril, la que no podía tener hijos, la que no podía concebir hijos, la prima de María ya estaba en el 6º mes de embarazo. Amén. Alguien lo está entendiendo y lo está discerniendo. Muchos de ustedes, los valientes, los que rebosan de fe en el Creador, ya están embarazados de promesas, ya están embarazadas de las bendiciones de Dios, de los sueños que el Señor ha puesto en su corazón, de los sueños y las promesas que Dios les ha anunciado y les ha venido anunciando. Y falta muy poco. Falta muy poco para ese alumbramiento. Dios hace que lo imposible sea posible. Alguien tiene que estar levantando la mano y diciendo: yo lo recibo en el nombre de Jesús. Falta muy poco para el alumbramiento, porque cuando el ángel le dijo: tu prima Elizabeth está en el 6º mes de embarazo, faltaban 3 meses y ella era estéril y no podía tener hijos. 6º mes, faltan 3 meses. Amadas hijas de Dios, amados hijos del Señor, ¿por qué situación, por qué proceso, por qué camino está pasando hoy? Me pregunto. Usted lo está viendo, que atravesar ese mar, atravesar esa tempestad, lograr la meta por el camino que va. ¿Usted lo está viendo hoy imposible? ¿Usted está viendo imposible una solución? ¿Usted está viendo imposible superar por lo que está pasando? ¿Usted está viendo imposible salir adelante, salir en victoria? La situación puede parecer imposible. La situación puede parecer muy difícil. Pero permítame decirle hoy, permítame transmitirle la siguiente palabra que es verdad. Atentos. Dios, quien comenzó la buena obra en usted, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esta palabra está en Filipenses 1:6. El que comenzó esa buena obra, que es usted es una buena obra de Dios en esta tierra. El que le haya dicho que usted es malo, que usted es una mala obra, está equivocado, porque no conoce de Dios. Pero el que conoce del Señor sabe que usted es buena obra creada por Dios en esta tierra, y que como Él comenzó esa obra, Él la continuará. Él permanecerá en usted hasta que Él la termine, antes de que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Lo que Dios comienza en su vida, Él lo continúa y no lo detiene. Él avanza cada día en su vida. Él está cada día en su vida trabajando en la buena obra que Él comenzó. Y Él la dejará terminada completamente. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y alguien dice: amén, gloria al Señor. Escríbame ahí en el chat:
en el nombre de Jesús. Escríbame ahí en el chat para la gloria del Señor. Yo le digo a mi alma, alma mía, bendice, adora a mi Señor. Él es quien va a terminar la obra en usted. Gracias a usted que está conectado desde Europa, España, Italia. Usted que está conectado en el norte, en la Florida, de la Florida. Usted que está en Suiza recibiendo esta palabra. Usted que está en Colombia recibiendo esta palabra. Y yo le doy gracias a Dios por su vida. Le doy gracias a Dios desde el lugar donde usted esté recibiendo esta palabra, porque esta palabra se va a cumplir en usted. ¿Cuál fue la respuesta de María ante ese poderoso anuncio que le hizo el ángel? Le dice María al ángel: yo soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho de mí. Fue la respuesta de María al ángel. Fue la respuesta de María al recibir la promesa que Dios le había dado. Yo soy la sierva del Señor. Eso es identidad. El saber quiénes somos. Ella se identifica como la sierva del Señor, la sierva de Dios. Y usted y yo somos siervos de Dios. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús, siervos de Él. Que se cumpla todo lo que has dicho en mí, dice María. Eso significa sujeción, significa obediencia. Yo recibo esa palabra, Señor. Yo me sujeto a esa palabra y voy a obedecer, y esa palabra se va a cumplir en mi vida. Fidelidad al Señor. Fidelidad a la palabra de Dios. Eso denota en María esa respuesta tan poderosa que debe estar siempre en su labio. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo una cobertura celestial. Y por eso digo que decimos que se cumpla en mí según la palabra que tú me has dado, según la promesa que tú me has dado, según el sueño que tú has puesto en mi corazón. Identidad, sujeción, fidelidad, lealtad a Dios. Observe esto. El que comenzó la obra, la buena obra, la continuará y la terminará. 3 palabras. Comienzo, continuar y terminar. 3 palabras. Comienzo, continuar y terminación. Son 3 tiempos diferentes, 3 etapas diferentes. Porque la palabra no dice el que comenzó la buena obra, la termina. Sería más corto, ¿verdad? Pero son 3 tiempos. El que comenzó la buena obra, el que colocó el sueño, el que entregó la promesa, dice que la continúa. Y a mí me tocó estas 3 etapas, porque una cosa es el comienzo, el iniciar, la semilla. Y todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Y continuar es proseguir, reemprender, retomar, seguir, persistir, prorrogar, prolongar, perdurar. Ese continuar tiene muchos significados. Por eso nosotros debemos de sacar de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro lenguaje, palabras, frases y dichos, actitudes que hacen que la palabra de Dios, esa obra que Dios comenzó en nosotros, con sus palabras, con sus dichos, con sus pensamientos equivocados, hace que la obra de Dios se estanque, que llegue esos tiempos de estancamiento, de freno, de quedar estancados ahí patinando. El no hay, el no se puede, pensamientos puestos por el adversario, las circunstancias que quieren que usted no crea que para Dios nada es imposible. A veces las personas dicen, no, eso es imposible, y usted se lo cree, pero se olvidó que Dios, para el Señor no hay nada imposible. Nada imposible hay para Él. Entonces, eso hace que la obra que Dios comenzó en usted tenga momentos de estancamiento, de freno,
eso hay que acabarlo. ¿Ha escuchado alguna vez estas palabras? ¿Y quién se cree usted para obtener esa bendición? Para que ese sueño se cumpla en usted. Usted no puede. Usted no veo cómo lo va a poder alcanzar. Usted no va a poder alcanzar esa meta. Usted ha escuchado muchas veces esas palabras que le han dicho personas. ¿Qué le hace pensar que usted es hijo, hija de Dios para merecer tan grande bendición? Ese es el adversario, el que se opone a que usted, la obra, para que en usted la obra que Dios comenzó se termine. Pero Dios ha dicho que Él la continuará. Que Él la continuará. Cuando usted cree en las mentiras, usted entra en estancamiento, entra en un freno en su vida que detiene esa buena obra que Dios comenzó en usted, y debe venir el tiempo de volver a empezar, de comenzar de nuevo, de retomar la promesa, el sueño, lo que Dios ya le ha entregado para usted. Por eso decimos proseguir, persistir, pero con la ayuda del que comenzó la obra, hasta que Él la termine. ¿Y quién comenzó la obra? Nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. Él comenzó la obra y Él la proseguirá, Él la continuará hasta que Él la deja terminar. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que nos enseñan muchísimo acerca de los sueños y las promesas que Dios les entregó. Sueños que colocó, procesos que tuvieron que seguir, persistir hasta que fueron alcanzados y hechos realidad. A José el Señor le entregó un sueño. ¿Recuerdan en Génesis 37? Recuerden esto, está en Génesis 37. Yo le pido que presten mucha atención a esto. Cuando creemos, confiamos y ponemos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, nuestra fe en Dios para lo imposible, es decir, cuando usted cuenta con Dios para hacer lo imposible, lo muy difícil en su vida, entonces se vuelve posible. Y cuando esto sucede, que lo difícil, lo imposible se empieza a hacer posible, ya pasa la etapa de lo imposible. Entonces empezamos a avergonzar al adversario. Usted empieza a avergonzar al que quiere detener la obra de Dios en usted. Pero se necesita que usted crea, que usted confíe, que tenga fe, que tenga la esperanza en el que comenzó la buena obra en usted. Y cuente siempre con el Señor de los imposibles. No lo deje a un lado. No lo ignore. Sea leal y fiel a aquel que le colocó el sueño. Cuente siempre con Él. Estaba leyendo, estudiando y encontré que un hombre de Dios, un misionero llamado Hudson Taylor, dijo una vez acerca de Dios haciendo lo imposible en nuestra vida. Hay 3 etapas en cada obra de Dios. Hay 3 etapas. Primero, la primera etapa es imposible. Hemos estado hablando. Este hombre lo menciona en una enseñanza. Luego que pasamos de la etapa de lo imposible, seguimos a la etapa de lo que es difícil. Ya no es imposible, es difícil. Y luego se pasa a la tercera etapa, está hecho. Entonces, hablamos de que el que comienza la buena obra, la prosigue, la continúa y la termina. 3 etapas. Está pasando por una situación que le parece imposible de salir, ¿verdad? A usted le parece imposible de salir. Pero mire al cielo, levante su mirada siempre al cielo, como Dios le dijo a Abraham.
levanta tu mirada a los cielos y tenga la confianza, tenga la fe en la promesa que Dios le entrega y le ha entregado. Y después observe, después de que haga eso, usted ve ese inmenso cielo adornado en la noche con estrellas y la luna, y después al otro día usted va a ver cómo su vida empieza a cambiar. Observe cómo su situación pasa de lo imposible a lo posible y luego a un feliz cumplimiento. Pero siempre tiene que tener su mirada en Dios, en el Padre. Por eso no tenga la mirada en la tierra, en el piso donde usted no ve, sino tierra, arena, en lo imposible, en la inmensidad de Dios, en el poder de Dios. Y su vida va a empezar a cambiar de lo imposible a lo posible y al final el cumplimiento de lo que Dios le promete. A la iglesia, dele clic a me gusta. Gracias. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Iglesia Mies Colombia. Lo bendigo. Gracias por su apoyo y gracias por su compañía. Alerta a lo siguiente, iglesia. Número 1. Ha atrapado esta palabra que es para usted. La está atrapando, la está tomando para usted. Número 2. ¿Qué anhela hoy que Dios haga en su vida? ¿Qué anhela, qué quiere que Dios haga ante esa situación que le parece muy difícil, imposible en este momento? ¿Qué quiere? ¿Qué anhela? ¿Qué le ha pedido al Señor? Usted ya lo tiene en su mente, ¿cierto? Usted ya lo tiene en su corazón. Crea, tenga fe que Dios va a terminar ese ciclo que está usted pasando hoy, que va a terminar esa tempestad por la cual está atravesando hoy, porque si Él estuvo en el comienzo, estará en el proceso y estará en el final, terminando su buena obra en usted. Crea que Dios es el Señor de los imposibles, el Señor que hace de los imposibles lo posible. Usted debe creerlo todos los días cuando vea una situación difícil, imposible, diga: yo creo en el Dios de los imposibles. Yo creo en ese Dios que los imposibles todos los hace posible. Ahora lo invito a que vea con sus ojos espirituales, con sus sentidos espirituales, cómo va a ser, cómo es de diferente su vida a partir de hoy. Véalo, llévelo a su mente, a sus pensamientos, siéntalo, abrácela, abrace esa situación que usted anhela, abrácela, disfrútela, dele la bienvenida a esa nueva manera de vivir, a esa nueva situación por la que usted ha venido orando y clamándole al Señor. Esa nueva vida, esa nueva oportunidad, esa nueva etapa de su vida que Dios le entrega a partir de hoy. Dios le entrega a partir de hoy una nueva etapa en su vida, porque el que comenzó la continúa y la terminará, que es Dios nuestro Padre. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque usted la recibió. Pero también sé que ha visto cómo Dios, cómo nuestro Padre ha hecho imposibles cosas que parecían, ha hecho posibles cosas que parecían imposibles en otras personas, en otras familias de la iglesia. Y usted dice: pues a mí no pasa nada, yo sigo igual o peor. Pero si Dios hizo lo imposible que fuera posible en esas personas, en esas familias, lo hará también con usted, porque hoy usted está recibiendo una palabra que lo va a llevar de lo imposible a lo difícil, de lo difícil a lo posible, a una realidad, la realidad que Dios tiene para usted. Solamente active esa fe, remueva esa piedra que se atravesó en su camino, que no lo deja avanzar. Remuévala con la ayuda de Dios, porque el que entregó una promesa
El que comenzó esa obra en usted, la está trabajando en esa promesa. Él no ha dejado de trabajar, Él continúa trabajando en su promesa y Él no va a descansar hasta que sea una realidad en su vida. Y yo le doy la gloria a Dios y usted está diciendo amén. Escríbame un amén en mayúsculas ahí en el chat, por favor. Si usted está recibiendo esta palabra realmente en su corazón. Parte número 2 de esta enseñanza. Ser un soñador de grandes sueños. Usted es un soñador y una soñadora de grandes sueños. Por eso esta palabra hoy el Señor se la entrega para la gloria del Señor. Dios la entrega porque tiene grandes propósitos, grandes metas y grandes bendiciones. Les pido que estén alertas y despiertos porque esta palabra es para usted que es soñadora y un soñador de Dios. Amén. Efesios 3:20. Efesios 3:20, todos la buscan porque son palabras que ustedes deben de tener siempre resaltadas en su Biblia porque son palabras que, como dice la palabra, es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces, si usted tiene esa lámpara ahí lista para prenderla, mantenerla prendida, usted subraya y anota las palabras que está recibiendo. Efesios 3:20. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede hacer, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Se la voy a repetir. Que toda la gloria sea para Dios. La gloria siempre debe ser para el Señor. Él es quien puede hacer, Él es quien puede lograr mucho más de lo que usted y yo pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esta palabra es muy hermosa, muy poderosa, pero necesita revelación. Nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, ha puesto en cada uno de nosotros sueños, ha puesto propósitos, ha puesto metas diferentes para que se cumplan en la tierra. Todas se pueden cumplir en la tierra, todas son posibles que se cumplan en la tierra. Así que como le entregó dones, le entregó talentos, le entregó habilidades diferentes y diferentes a cada uno. También los sueños son diferentes, distintos para cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta esto, usted se identifica con cosas, con temas de la vida y a otras les presta menos atención. Hay cosas que le gustan mucho, se apasiona por ello. Entonces, quiero decirle con esto que si todos los seres humanos les gustara ser panaderos, por ponerles un ejemplo, imagínense todos los seres de esta tierra queriendo ser panaderos y siendo panaderos. Todo el mundo es panadero. ¿Quién cultivaría el maíz? ¿Quién fabricaría la harina para el pan? Si todo el mundo quiere ser panadero. Todos ingenieros de sistemas. Sería un caos. Dios lo creó, Dios la creó para que usted se responsabilice de cumplir el sueño, el propósito que Él le implantó, le dio y le entregó. Usted es responsable del sueño. Por eso, unos quieren ser médicos, otros quieren ser ingenieros, otros quieren ser agricultores. Cada uno tiene un don, un talento y una habilidad diferente, porque esa es la forma como Dios equilibra todo. Dios es un Dios que todo lo hace con sabiduría. Quiero decirle con esto que a José el Señor le entregó un sueño y no era cualquier sueño. Usted que ha estudiado la vida de José, José no lo entendía, no entendió el porqué de ese sueño en ese momento. Ese sueño se lo entregó el Señor a José.
no se lo entregó a sus hermanos, no se lo entregó ni a su padre, porque él era el único responsable de llevarlo a cabo para la gloria de Dios. Era el único responsable de llevarlo a cabo para la gloria de Dios mediante el gran poder que actúa en nosotros, mediante el gran poder que el Señor le había colocado José a él. Y a nosotros también nos pasa. Lograr sueños y metas y propósitos lo logramos mediante el gran poder que actúa en nosotros. El poder de Dios en cada uno de nosotros. Hay un poder. Dios no lo mandó aquí sin herramientas. Dios no lo mandó a usted a esta tierra solo, desamparado. Dios colocó un poder en usted y ese poder actúa en nosotros. El poder de Dios. La obra de José comenzó con un sueño y pasó por momentos difíciles, por traiciones, desengaños, esclavitud, prisiones. Eran tiempos de proceso, eran tiempos de aprendizaje, eran tiempos de pulimento para estar preparados al momento del cumplimiento del sueño. Por eso dice, continuará. El que comenzó la continúa. Porque Dios estuvo con José en cada proceso. Dios estuvo con José cuando lo metieron en la alcantarilla. Dios estuvo con José cuando fue llevado como esclavo. Dios estuvo con José en la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel. En todo momento, mediante el poder que había puesto Dios en José, estuvo ahí. Esos tiempos de espera, de confianza, esos tiempos de fe en Dios, que parecen tiempos que no avanzan, tiempos que se detienen, pero la palabra de Dios dice que la continuará, porque José tal vez cuestionaba y decía, pero si Dios puso un sueño en mí, ¿por qué estoy en la alcantarilla? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué todo se volvió al revés? En esos momentos, el que está trabajando es el Señor, porque dice que continuará, que saldremos de esas estaciones en las cuales nos sentimos estancados, nos sentimos patinando, donde creemos que nada pasa. Pero Dios, mediante su gran poder que actúa en nosotros, le dará la fuerza para insistir, para persistir, para continuar, para seguir hasta el final del sueño que Dios le puso, hasta llegar al cumplimiento de la promesa que Dios le dio. Alguien dice amén, para la gloria de Dios. Estoy en ese proceso, estoy en ese camino, alguien está en ese proceso, alguien está en ese camino. Ahora usted preguntará si su sueño se ha detenido, si el sueño que usted ha tenido es de Dios, porque muchas veces hay personas que dicen, ¿y cómo hago para saber que este sueño es de Dios? Primero, un sueño puesto por Dios es un sueño que va a ser de mucha utilidad a otras personas. Los sueños que entrega Dios, que Dios le implantó a usted, no son para su exclusivo bienestar y fortuna. No es un sueño, no es una meta, no es un propósito egoísta. El sueño de José puesto por el Señor tenía un propósito grande, gigantesco, que vendría una gran hambruna. Y José era la persona, era el responsable de administrar la cosecha abundante que vendría para el pueblo de Israel. Era el responsable desde que Dios le puso el sueño para administrar esa abundancia, esa cosecha, para que el pueblo no pereciera de hambre. No era solo para beneficio de José, ni era para la gloria de José, no, era con propósito de salvar un pueblo y que Dios se glorificara por el cumplimiento de ese sueño en José. ¿Lo está entendiendo? Yo le doy la gloria a Dios. Dele clic a me gusta, muchas gracias. Número 2,
Un sueño dado por Dios no es un sueño pequeño. Entendamos esto. Los sueños que Dios entrega son sueños grandes, propósitos grandes, retos y bendiciones gigantescos, grandes. No es que Dios me va a dar un carrito. Dios me prometió un carrito. Dios me prometió un esposito, una esposita. Dios me prometió una casita. Dios me prometió un negocito. Dios me prometió una empresita. Yo me acuerdo que había una expresión hace algún tiempo de personas que tenían su empresa, su negocio, y lo llamaban el chuzo, el chusito. Y le decían, no, lo espero en el chuzo. Nos vemos en el chuzo. Me voy a trabajar al chusito. ¿Cómo demeritan la obra de Dios en ellos, las personas que hablan así? ¿Cómo demeritan esa obra de Dios que Dios les está entregando, ese sueño que Dios les está entregando para que se cumplan? Porque si tiene usted una empresa, un negocio, es porque Dios, y si Dios se lo prometió, es porque usted va a beneficiar a muchas personas, pero no es un negocito, porque Dios no le entrega a usted negocito, Dios le entrega a usted una empresa, una corporación, una multinacional, para que usted sea responsable de ella. Dios no pone sueños pequeñitos, proyectos pequeños, no. Los sueños que Dios nos entrega son tan grandes, son tan importantes, que no lo lograremos alcanzar, que no lo lograremos a cumplir en nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia humana. Necesitamos contar con Dios como socio, como compañero, como guía, como mensajero, y su gran poder actuando en nosotros. Tenemos a un Padre todopoderoso, un Padre sin límites, un Padre sin fronteras, amadas de Dios. Entendamos lo poderoso, lo grande, lo maravilloso, lo infinito que es el Padre que tenemos, el que colocó el sueño y el proyecto en usted. Entendamos esto. Los sueños puestos por el Padre a nosotros son tan grandes que si no dependemos completamente de Él, estamos destinados a fracasar. Usted puede salir hoy de la iglesia y decir, sí, salir de esta reunión, sí, gloria a Dios, el Señor activó un sueño que yo tenía, pero pregúntese por qué quedó estancado, por qué no se ha cumplido, porque usted no está contando con Él, porque lo dejó a un lado, lo dejó abandonado, recibió la promesa y empezó a hacerlo en sus propias fuerzas. Pero no, Dios no está usted no tiene a Dios en primer lugar. Usted todos los días no se levanta y pone en la presencia de Dios el día y el trabajo que va a hacer y le va a dar gracias a Dios por las adversidades del día anterior para que se cumpliera su sueño, pero también por las cosas buenas que sucedieron el día anterior. Debemos de tener siempre y depender completamente de Dios, porque si no estamos destinados a fracasar. Los sueños y el miedo. Hay personas que les da miedo soñar, tener propósitos y metas. Y eso pasa, claro que nos pasa y ha pasado y usted lo ha visto, porque esos sueños requieren de un ingrediente importante, la fe, la fe, la fe. Cada decisión importante que usted tome le va a traer algún temor. Muchas usted va a sentir miedo, pero la palabra de Dios dice que podemos lograr mucho más de lo que imaginemos y pensemos por el poder de Dios, su Espíritu Santo que actúa en nosotros. Su Espíritu Santo que actúa en nosotros, usted lo recibió y lo atrapó y dice, ya tengo la siguiente clave. Tengo el poder de Dios, el Espíritu de Dios que habita en mí. Y se necesita valor, se necesita valentía para ir tras el sueño puesto por Dios. Usted necesita valor, usted necesita valentía para alcanzar el sueño que Dios le colocó, la promesa que Dios le está entregando. Porque si una persona no tiene miedo, no tiene temor, no necesita valor, no necesita valentía, pero a todos nos da temor. A todos nos ha dado miedo, nos hemos atemorizado ante
un sueño gigantesco que Dios puso en nuestro corazón. Y cuando emprendemos grandes sueños, grandes proyectos, se necesita valentía, se necesita valor, se necesita valentía, se necesita valor. Y esta se consigue, esta se adquiere, esta se recibe cuando hacemos lo que Dios ha dicho que hagamos. Aunque a veces nos embargue el miedo, nos embargue la incredulidad. David tenía un sueño. David tenía un propósito importante puesto por Dios. Y cuando llegó el momento de empezar la obra, el inicio del camino para el palacio, se le apareció el gigante. Y él lo enfrentó. ¿Y cómo lo enfrentó? Con valor, no con miedo. Era grande el gigante, era grande lo que tenía enfrente. Pero él sabía que el poder de Dios estaba en él. Y él sabía que Dios le había puesto un gran poder dentro de él. Que no importaba que él fuera pequeño, pero que el poder de Dios era muy grande. Y era algo que Dios le había entregado para vencer esa dificultad, ese gigante que se le estaba presentando. Y la respuesta de David es certera. Dice: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina. Tú vienes a mí con todo. Tú vienes a mí con todo. Porque David era de estatura pequeña. Era de estatura pequeña. Pero él le dice: usted viene con todo a acabar conmigo. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Jesucristo Todopoderoso. En nombre del Señor Todopoderoso. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso, el poder que estaba dentro de él. Para vencer ese gigante, para vencer esa dificultad, en el nombre del Señor, vengo contra ese gigante. Hoy nosotros decimos, o nosotros venimos contra esta dificultad, contra esta situación, contra esta adversidad, en el nombre del Señor Jesucristo. David decía en ese tiempo, porque Jesús no había venido aún, en el nombre del Señor. Entonces yo le pregunto lo siguiente: ¿Dios le dio un sueño y no se ha realizado? ¿Dios le entregó un sueño, Dios le puso algo en su corazón y no se ha realizado? Si Dios lo puso y aún no se ha hecho realidad en su vida, tranquilos, paciencia, no se desespere. Siempre hay algún retraso, siempre hay una demora, siempre hay un proceso entre el sueño y su realización. Lo hemos visto, usted y yo, en otros sueños. Ahora estamos persiguiendo otros sueños, pero siempre han habido retrasos, demoras, por los procesos entre el sueño y la realidad, y que se hagan realidad. Los retrasos, las demoras son parte de lo que sucede en el recorrido de ese camino. Les repito, los retrasos, las demoras son parte de lo que sucede en el recorrido de ese camino que usted está atravesando. Ese camino que usted ha emprendido, de ese sueño que usted está persiguiendo. ¿Cuánto tiempo, le pregunto, usted sabe cuánto tiempo transcurrió para que se cumpliera el sueño de José? Desde el momento en que el Señor le dio el sueño a José y que se cumpliera el sueño, 14 años. Amados, 14 años pasaron para que José ocupara el lugar que Dios le había prometido. En la cisterna donde fue enviado por sus hermanos para que muriera, vendido por sus hermanos como esclavo, procesos, sirviendo en la casa de Potifar, acusado injustamente, señalado, sentenciado, llevado a una cárcel. Dios había empezado una obra en José. Estaba con él en cada paso, en cada punto de ese proceso. Porque en el proceso
Dios lo estaba formando. Dios lo estaba formando, porque los tiempos de Dios son perfectos. En cada proceso, en cada punto por el que pasaba José, Dios estaba formando y le añadía cada vez más peso a ese sueño. Lo preparaba para que continuara, para que no abandonara y llegara como llegó al final, hasta tener la obra de Dios terminada. ¿Usted lo entendió? Usted lo entendió hoy, lo está entendiendo con esta historia. Recuerde, camino sin piedras no es camino. Todo esto Dios lo está utilizando. Todo lo que le ha acontecido y le está aconteciendo, todo eso Dios lo está utilizando para fortalecer su fe. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Yo le doy la gloria a Dios y termino con esto. Levante su mano. Levante hoy su mano con toda reverencia, con fe, con esperanza en Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios va a usar sus sueños, algunos gigantescos, que le parecen a usted inalcanzables por su tamaño, porque los está viendo imposibles. Sus sueños algunos sueños sobre lo que usted hoy no está tranquilo, parece que no tuviera paz, porque el miedo lo está inundando por el tamaño, lo grande de ese sueño que Dios le ha entregado. Y los sueños que están en proceso, que aún no han sucedido, Dios los va a usar y los está usando para fortalecer su fe, su esperanza, su confianza y su fidelidad en Dios. Y Dios le va, ese poder que Dios le ha colocado a usted, como se lo colocó a David, ese poder lo va a llevar a realizar las grandes y poderosas cosas en su vida que Dios le prometió. Y alguien tiene que decir amén, porque todo eso lo que usted está pasando, Dios lo va a usar para que usted afiance su fe, su confianza, su fe, su esperanza, su fidelidad y lealtad al Señor, y la gloria de Dios va a venir por usted. Yo le doy hoy gracias al Señor Espíritu Santo por esta palabra que nos ha entregado para que cada día logremos más bendiciones, alcancemos más bendiciones, para que usted sea ese testimonio aquí en la tierra, que tenemos un Padre que nos ama, que quiere siempre lo mejor para nosotros y que es un Padre todopoderoso, ese Dios de los imposibles, ese Dios que no tiene límites, que no tiene fronteras. Y alguien dice amén, gloria al Señor. Y vamos a elevar todos esta oración unánimemente, esta oración hoy al Padre. Usted repite con voz audible: amado Señor Jesús, hoy he venido a buscarte porque te necesito, Señor. Perdona todos mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Hoy abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y te recibo como mi único, suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro eterno del cielo, y que ese poder que necesitamos para que lo imposible se vuelva posible sea usted dentro de mí, que tu Espíritu Santo me habite para lograr alcanzar y la obra que tú empezaste en mí se realice en el nombre de Jesús. Yo bendigo hoy a Adrián, a Lorena, bendigo también a Karen, personas que tú has puesto, Padre, en esta obra para bendecir, siervos de Dios que bendicen la obra con su trabajo para que esta transmisión del canal salga, Señor, al aire y llegue hasta el último rincón de la tierra. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y declaramos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para ellos y para todos ustedes hoy en el nombre de Jesús. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, Iglesia Mis Colombia, suscríbase y dele clic a me gusta. Gracias, Padre. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta semana, Señor, será una semana de inicio, de activación, de reactivación de sueños, de proyectos, de metas, de propósitos puestos por Dios en cada uno de los que hoy han escuchado esta palabra, porque creemos en la palabra, esa palabra que es verdad.
Creemos en la palabra que el que comenzó la preciosa obra en cada uno de nosotros la continuará hasta dejarla terminada para la gloria del Señor. Amén, amén y amén. Yo le doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los bendigo y les digo hasta pronto. Un abrazo de sus pastores en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.